Caso. Asier. Digamos que este chaval también es de inteligencia artificial. Porque luego están los problemas de copyright, de yo no quiero salir en tus putas clases y todo ese tipo de rollos, ya sabéis. Varón, español, 22 años. Acude a consulta su madre, por primera vez, sin él. Desde los 14 años, Asier dedica demasiado tiempo a los videojuegos y los ordenadores. Cosa de la que no han podido apartarle ni disuadirle. Y la madre comenta, siempre ha sido difícil ponerle normas y límites. Así que bueno, un gamer barra onliner absolutamente exagerado. La madre dice que ha tenido muy buen rendimiento en secundaria, buen estudiante, pasó las pruebas de selectividad fácilmente, bien adaptado durante la secundaria, amigos, una vida social no muy profusa, pero moderada, normal, jamás nada de deportes, ni como practicante, ni como espectador. O sea, no es ya que no juegue al fútbol, es que no ve los partidos de fútbol, ni de nada. Y su pasatiempo principal, videojuegos y ordenadores. O sea, un tecnológico de la luz. En la universidad inicia estudios de ingeniería ambiental. Y bien, hasta tercero de carrera. En tercero de carrera se topa con algunas asignaturas que le cuestan mucho. Tras 2 convocatorias suspensas de estas asignaturas, decide dejar la carrera. Se va. A partir de ahí, se aísla en su habitación. Usa constantemente el ordenador y la consola de videojuegos. Dice la madre, llega a jugar 16 horas seguidas. Esto tiene que doler. Solo se relaciona con amigos a través del ordenador y del móvil. O sea, no en directo, está en su habitación. En el momento de la primera consulta, lleva 6 meses sin apenas salir de su cuarto. Lo justito para ir al baño y coger algo de la nevera, poco más. Buenas. Sus padres son muy permisivos, esto lo dice la propia madre. De nuevo, estamos hablando de una situación en la que solo está ella. Con el psicólogo, quiero decir. El padre es distante y frío. Ella reconoce que tiene baja autoestima y da indicaciones muy claras de que bueno, pues, tiende a ser como a pasivo-sumisa, pero es muy controladora con los estudios de los hijos. Está encima. ¿Qué tal vas? ¿Qué tal? Asier tiene 2 hermanas mayores que son claramente triunfadoras. Es decir, que les ha ido muy bien los estudios y están haciendo una carrera profesional estupenda. No por las edades, pero eran sensiblemente mayores que ellos. Tanto ellas como su padre a menudo le dicen cosas feas. Tipo, anda que eres un vago, no vales para nada, chaval, vaya inútil, que torpe. Es decir, se hacen eco de manera muy peyorativa de una situación que así efectivamente pues tiene. No está funcionando, digamos, su vida se ha parado. Pero vamos, que no lo tratan con, digamos, muchísima comprensión y afecto. Probaron a quitarle la conexión de fibra del ordenador y la consola, y no sirvió para cambiar su conducta, porque en ese tiempo se pasaba todo el rato con el móvil. Se quitaron el móvil y sacó otro de no se sabe muy bien dónde. Ya, claro, pues, se puede llegar hasta un punto en la colección, ¿no?
aún, al fin y al cabo, adulto de 22 años. Es decir, no es un niño de 6, que los padres son omnipotentes. Le llegaron a quitar en un periodo hasta la puerta de la habitación. Tampoco sirvió. De hecho, ponía cosas como para tapar, para recuperar lo posible la intimidad. La madre desesperadita, vamos, para ella sola el psicólogo, imaginaos. La segunda sesión, 4 meses después, la madre consigue llevar a Asier a consulta. No, vamos, cuenta algo de cómo lo consiguió, pero muy tortuoso todo. Probablemente una mezcla de manipulaciones, coerciones, promesas de... Lo que fuera, el caso es que finalmente el hombre asiste a consultar con el psicólogo. Él cuenta que comenzó a sentirse mal cuando empezó a suspender. Que los intentos de su padre y su madre para motivarle, cambiar su conducta, lo que hacen es que se sienta presionado y que se sienta decaído, emocionalmente muy hundido. Él está preocupado por su situación. Es decir, no es aquello que diga, nada, esto es normal, todo va bien, yo estoy aquí en mi habitación, que es donde quiero estar. No, para nada. Él está preocupado por lo que le ocurre. Pero no se arranca a hacer nada. No se le ocurre, no quiere, no lo consigue. No hace nada. Sigue así, día tras día. El ambiente de casa lo percibe como conflictivo y muy aversivo. El ambiente de casa fuera de su habitación, ¿entiendes? No se siente deprimido, sentido estricto, cuidado, no coloquial, ni ansioso. Y esto lo corroboran los instrumentos que aplica el psicólogo. Ya sabéis, el DEC 2, el ANS, toda la panoplia. No hay nada. Y no cumple criterios de SM para ningún trastorno. Ni de estado de ánimo, ni de ansiedad, ni de nada. Es decir, desde el punto de vista de los sistemas de evaluación psicológicos estándar, pasa por debajo. Es decir, tiene un perfil que no quita. En sesión, refiere como situaciones que le hacen sentir particularmente mal. Primero, recibir críticas de su padre. Segundo, preguntas controladoras de su madre. Las cosas las detesta. Comentarios de su familia acerca de su futuro. Oye, ¿qué vas a hacer dentro de 5 años, chaval? ¿Vas a seguir aquí jugando a la enésima versión al juego? Las críticas o burlas de sus hermanas, por supuesto. Las triunfadoras, las que les va bien en la vida. Cuando sus amigos no le contestan por redes sociales. Es algo que a muchísima gente le molesta. Pero a este le pone fatal. Claro, es su vínculo de alguna manera social casi prácticamente único. Entonces, si a ti no te contestan, amigo, bueno, pues tienes otros y además estás viendo gente. Pero a este que le has cortado de raíz toda su vida social. Cuando un amigo le cuenta que le va bien o ha tenido algún éxito. Tío, acabo de defender mi TFG y le han dado un 9,2. Y se siente morir. Sí, hay 9,2 en el TFG, ¿no? Es fácil, además. Por cierto, otra cosa me preguntaron el otro día. A la Raga del futuro próximo, borra esto.
¿Listo? Bueno. Cuando se habla de los estudios en la universidad, es un tema que les cuesta. Yo creo que se entiende, ¿no? Ha dejado la carrera, siente que ha fallado en ella y tal, y digo, pues no es el tema que más le apetece hablar. Pensamientos tipo, soy un inútil, soy un fracasado. Sí, no, si mis padres tienen razón. Lo que es una mierda. Decepciono a todo el mundo. Lo que importa son los resultados. Mis notas son la medida de mi valor como individuo, como ciudadano, como incluso como persona. Y me apuras. Por tanto, no valgo nada. Estoy derrotado por la universidad, estoy derrotado por la vida. ¿Vale? En relación con estas situaciones, recibir críticas del padre, etcétera, etcétera, y estos pensamientos intrusivos, describe emociones de vergüenza, sentimiento de inutilidad, tristeza, sensación de fracaso, impotencia, culpa, humillación. A veces sí, muestra un juicio realista sobre el carácter problemático de sus conductas. Aquí no hay nada psicótico. Usted es perfectamente consciente de que la forma en que él está viviendo no va bien. Acepta que está mal y que no funciona. Conductas como el confinamiento, number one, el juego excesivo, el abuso de las redes sociales, eludir las interacciones con la familia y con parte de sus amistades, los que hablan todo el rato en la universidad de sus éxitos, por ejemplo, respuestas agresivas o sumisas, unas veces unas, otras veces otras, a la crítica de la familia, evitar hablar de estudios, de universidad, retirarse de las situaciones en las que se pueda producir ese tipo de conversación. Claro, retirarse de una conversación cuando estás en redes sociales es muy fácil. Y más luego más fácil todavía poner excusas de, ay, no, es que se me ha caído la red, es que ha habido un apagón. No hay interacción de la que sea más fácil salir. ¿Veis el panorama? Pues a por él. Análisis. Vale, yo creo que la conducta operante más destacada de todas es jugar a videojuegos, que es una conducta operante que ejerce ante cualquier tipo de malestar o de inconveniente y que como no se pone, o sea, entiendo que comenzó como un refuerzo positivo los videojuegos, como una afición que tenía, pero ahora la conducta operante de jugar a videojuegos es en función a lograr un alivio ante diversas cosas. Voy a puntualizar primero esto, porque creo que la hipótesis de origen se produce cuando ante una convocatoria de examen reprobada, la conducta operante de estudiar tiene como consecuencia unas malas notas, que es un castigo positivo. ¿Qué pasa? Este castigo positivo posiblemente esté acentuado, modulado, por la variable disposicional de que por presión familiar, por historial de aprendizaje de la familia, lo que ha comentado de que sacar malas notas equivale a ser un desastre, un despojo. Entonces, esa disposicional modula y acentúa de tal manera el castigo positivo que es un castigo muy potente. Entonces, después de 2 convocatorias seguidas, de 2 castigos muy potentes, pues se penaliza muchísimo la conducta de estudiar. Entonces comienzan, por una parte, ante su familia, otra nueva cadena operante que es su familia. Cuando interacciona con ellos, tiene como consecuencias reproches, inmiscuirse en su estudio o comparación con sus hermanas, por ejemplo, que son 3 conductas que hacen sus padres de eres un desastre, tus hermanas son muy buenas, incluso sus hermanas también se le dicen, que se convierte también en un castigo positivo. Esto reduce la interacción con su familia y además le genera malestar, que lo que hace es reforzar la conducta de jugar a videojuegos, que es el alivio. Esas son las principales cadenas. Ahora,
como variables disposicionales posiblemente influye mucho la escasez de apoyo familiar que tiene, porque son recriminaciones constantes y su madre también tiene una baja autoestima, entonces entiendo que bueno, es un hecho excepcional que hayan ido a terapia. Luego también, posiblemente, este chico después de estos fracasos tenga una baja autoestima también y por ende una baja volición para emprender conductas alternativas y debido a su historial de aprendizaje no le gustan, no tiene aficiones deportivas y no tiene otras muchas aficiones, ha perdido el contacto por jugar a videojuegos con sus amigos, entonces es como una falta de capacidad para encontrar conductas alternativas que sustituyan a jugar videojuegos porque no hace deporte, no sale a tomar el aire. Entonces, eso es otra de las variables disposicionales. Y si me he dejado algo, pues que lo comenten, por favor. Muy bien. Más, Alba. Que a mí me surge una duda, o sea, porque yo no sé, o sea, porque se menciona, o sea, pone, él refiere que comenzó a sentirse mal cuando empezó a suspender, pero sus padres no empezaron a criticarle en cuando empezó a suspender, porque pone que intentaron motivarle, y yo entiendo que no le vas a motivar regañándole. ¿O sí? Pues no lo sé. O sea, por eso no sé si... ¿En qué momento, o sea, tu duda es en qué momento los padres empiezan No, a... o sea, mi duda es si el hecho de dejar los estudios o sea, vino más por el hecho de que él como variable disposicional, sobre todo porque su madre como que está muy pendiente de todo y demás, él tiene para sí mismo como mucha autoexigencia y que fuese más eso lo que le llevase a dejar los estudios y que después de dejar los estudios y que comenzasen las críticas, pues eso, eres un vago, eres un inútil, no vas a O hacer sea, nada. que es decir, todos hemos suspendido alguna vez y no nos hemos tirado por un barranco. Claro, o sea, no sé si o sea, lo de dejar los estudios vino más por él y por su falta de autoestima y su autoexigencia, porque también habla mucho de sí mismo como en términos malos. Y yo no sé si eso empezó después de dejar los estudios y que comenzaran las críticas de su familia o antes. Podemos suponer que es más o menos al hilo de todo el tema de dejar los estudios y tal, porque antes se nos dice que le iba bien en los estudios, que tenía amigos, tenía una vida social razonablemente normal y tal. Entonces, pues a menos que fuera un caso de autoodio, que no parece haber aquí información para suponerlo, pues cabe, lo razonable es pensar que su autovaloración se hace enormemente negativa a raíz de empezar a no funcionar bien y probablemente tiene que ver, tiene que ver, ya, luego lo vemos, tiene mucho que ver con lo que tú dices, o sea, con autoexigencia y características de ese estilo. ¿Sí? Alba, CC. Pasamos de respuesta incondicionada a condicionamiento clásico. En plan, era un poco en relación con lo que había dicho ella, que yo he puesto en plan en hipótesis de origen que deja la universidad, o sea, discriminativo, estímulos relacionados con la universidad, conducta ir a la universidad, castigo positivo, suspenso. Entonces deja de ir a la universidad por los suspensos. Que eso viene como... Bueno, eso es lo que he puesto yo. Y luego ya la de mantenimiento, o sea, menos relacionado con eso y más con estímulos relacionados con la universidad, con la familia y con los amigos. O se aísla o juega videojuegos y eso le produce una reducción de estrés o de ansiedades. O sea, esto es compatible con lo que decía Víctor. Perfectamente. Justo. Era como para, en plan, justo que he puesto lo que ella, en plan, que deja la universidad porque suspende autoexigencia y todo esto, pero lo que lo mantiene es... Claro, justo. Por eso. Muy bien. Más. Lucía. En relación con lo que han dicho ellas, ¿es posible que la conducta de suspender el primer examen, por ejemplo, no se puede analizar funcionalmente? ¿Suspender es una conducta, Lucía? No. Ahora, reformúlalo, por favor. ¿Que le salga mal el examen? ¿Es una conducta? Más que A ver, tú puedes ir a un examen en plan kamikaze. Es decir, no tengo ni la más remota idea, pero yo me presento a ver qué pasa. Pero la conducta es presentarte. Suspender un examen no depende de ti. Es decir, depende del examinador, del examen, de la materia, de la suerte que tengas, de cómo tengas la cabeza ese día, y de 100.000 cosas. No es un operante. Claro, por eso digo que no se puede, o sea, que tú no puedes, que no se le puede dar una explicación
Eh, ¿Al hecho de suspender? sí. Yo diría que esto o sea, esto se nos va del análisis funcional porque no tenemos, quiero decir, ¿qué hace que alguien suspenda? Pues que le ha salido mal, que no ha estudiado, pero está estudiado. Tiene toda la pinta de que ha estudiado. Y sin embargo hay veces que estudias y te lo curras un montón y no te sale bien. ¿Os acordáis de los aterrizajes de los aviones de Daniel Kahneman? Estamos un poco en esas. O sea, hay determinado... o sea, Diana no tiene como conducta hacer jugadas brillantes. Porque que una jugada sea brillante o no depende de mil cosas. Ella puede tener como conducta jugar ella sola o jugar con compañeras. Este chaval puede estudiar más o menos, presentarse o no presentarse, pero suspender o no suspender, que le vaya bien o que le vaya mal, no es una conducta, como deberíais saber muy bien, porque todos estáis en la situación de estudiantes. Entonces, yo me acabo de dar cuenta que sí que he puesto como conducta suspender y que el consecuente son las críticas y las burlas. Entonces, ¿eso cómo se podría reformular? Pues mira, yo te diría que desde que suspendes hasta las críticas y las burlas, pasa demasiado tiempo para que estemos hablando de una cadena operante. Un poco lo que decíamos de las multas también. A menos que haya por ahí una cadena de secundarios, es decir, de castigos secundarios en este caso, que lleven hasta el primario, que podemos considerar primario relativo en este caso, pero el problema, fijaos, el gran problema que yo siempre encuentro estudiando, enseñando análisis funcional, es que es un lenguaje tan laxo, se puede aplicar a cualquier cosa como lenguaje. Pero si te tomas estrictamente los conceptos, pues entonces te empiezas a encontrar eso, que suspender no es una conducta. Y que, señores, una cosa que iba a decir luego, pero ya al hilo de esto aprovecho y la digo, la popularidad no es un reforzador. Un reforzador es que te entren por los pasillos y te digan tu nombre y qué bien jugaste. ¿Se entiende? Pero la popularidad es un resultado. Es una consecuencia, como dicen algunos, por diferenciarlo de consecuente. La tía puede ser la más popular del instituto y como está siempre de mala uva y mirando para abajo, no se entera. Tú puedes tener al enamorado más enamorado del mundo y no te enteras, porque no se arranca por muy tímido, porque simplemente te mira de lejos y te anhela, pero ¿se entiende? O sea, el amor, la popularidad, este tipo de cosas no pueden ser reforzadores, pero no son sucesos. Gracias a las conductas que tal, me llevo mucho mejor con mi madre. Llevarte mejor con tu madre no es un reforzador. Un reforzador puede ser, por ejemplo, negativo, que disminuyan las discusiones con tu madre. Positivo, que pases ratos abrazada a tu madre viendo la tele. Pero llevarte mejor con tu madre es una descripción abstracta de un resultado general. O sea, cuidado porque esto, como lenguaje, es muy fácil de usar para todo. Es decir, cualquier cosa del mundo la puedes poner en términos de algo que pasa antes, un comportamiento en el sentido más amplio de la palabra, y que después de ese comportamiento ocurre algo. Sí, pero cuidado, que discriminativo, conducta y consecuente deben tener, si es que han de ser útiles, significados más precisos. Te lo estoy contando a ti, pero lo digo para todos, quede claro. Un discriminativo te dice que si haces una conducta va a pasar una cierta cosa. Una conducta tiene que ser algo que tú puedes hacer o no hacer, si estamos en una cadena operante. Puedes hacer o no hacer opcionalmente. No puedes suspender o aprobar opcionalmente, porque a lo mejor sí puedes suspender deliberadamente, porque por algún extraño motivo te interesa suspender. Pero no puedes aprobar deliberadamente. Tú puedes hacerlo lo mejor que puedas deliberadamente y entonces posiblemente aprobar. Y un consecuente tiene que ser un suceso, no un estado etéreo de cosas grato en el futuro. Mucho menos en el futuro a largo plazo. ¿Vale? Marta. Entonces suspender es un consecuente. Puede ser. Vale. O sea, si, a ver, yo te suspendo a ti, ¿vale? Tú haces el examen y yo te suspendo. Y entonces tú dejas de hacer las cosas que has hecho para... Entonces te he castigado. Es un consecuente. Vale, claro. Si a ti te la repanfinfla, pues no es un consecuente. No ha actuado como tal. Esto es algo que habéis insistido mucho, no siempre con toda corrección, pero si no opera, no opera. Si no funciona, no funciona.
Claro, entonces podría ser ese como el principio de todo, ¿no? En este caso tiene pinta. Ya lo han mencionado tus compañeros. Sí. ¿Más cosas que se os ocurran? Vamos con ello. Que, yo, una cosa que no estoy segura del todo, pero que creo que se debería valorar en otras sesiones para tenerlo en cuenta a la hora de intervenir o no, es que si su madre dice que siempre ha sido difícil ponerle normas y límites, entonces si siempre que le ha intentado poner normas y límites se lo ha saltado y no ha pasado nada, se ha acostumbrado a no tener que respetar normas y límites y por tanto en cierto modo a no desarrollar un sentido de la disciplina. Si al mismo tiempo, todo el tiempo libre en el instituto lo pasaba jugando a videojuegos, intuyo que esto es lo que te digo, que si es así, habría que verlo en otras sesiones, que a lo mejor es muy inteligente y esto le ha facilitado pasar el instituto con buenas notas sin necesidad de estudiar demasiado y pudiendo jugar mucho a videojuegos. Pero estás hablando de disposicionales. Claro, entonces yo le he dado mucha importancia a las disposicionales porque si es así, no ha desarrollado habilidades que le permitan sacarse la carrera, porque hace falta pues atención sostenida, disciplina, tal. Si no las ha desarrollado, por mucho que te intentes motivar y por mucho que tú te intentes mover, no tienes habilidades. Hay que enseñarte esas habilidades más que ver cómo lo has condicionado, porque es una cuestión de falta de habilidades. Entonces yo le he dado mucha importancia a las disposicionales más que a las cadenas operantes, por ejemplo. ¿Qué os parece? Aquí claramente hay un point, como mínimo. ¿Más? Lucía. Que yo, en relación con lo que decía Víctor de que se ha condicionado lo de la universidad y tal, que estoy de acuerdo, quizá también he puesto como discriminativo los propios pensamientos de haber abandonado la universidad son los que hacen que se encierre en su habitación y eso provoca una reducción del malestar, como una evitación en ciertas situaciones y es un refuerzo negativo. ¿De O sea, qué es como conducta más exactamente? ¿De encerrarse? Sí, Y y eso hace que aumente la conducta de encerrarse en su habitación. sí, es coherente con, yo creo que con lo que habéis dicho. Yo creo que más o menos lo tenéis, ¿eh? ¿Algo más? Carolina, ¿no decís nada por ahí? Nada, te lo pregunto, ¿eh? No te sientas presionada. Sí, lo tenemos parecido, yo creo. Bien. Si vamos convergiendo, es buena señal para todos. Nada más que añadir, pues, ¿no? Vamos al tema. Hipótesis de origen. Vamos a hacerlo como os gusta. Por este principio cronológico. Hay un incidente crítico clarísimo, que además lo habéis señalado, que es que por primera vez en su vida tiene dificultades con asignaturas y suspende. Subrayo, por primera vez en su vida. Y eso hace, por ejemplo, que haya un déficit de estrategias de cómo manejo yo esto, de cómo me lo como, cómo... Pero bueno, esto por hilar con el comentario. Lo que está claro que todo el tema empieza aquí, cuando por primera vez suspende. Gente muy mal acostumbrada en la vida. Gente que por primera vez lo rechazan cuando tiene 45 años. Y bueno, pues ya te tocaba, hijo de puta. Esas dificultades con las asignaturas y tal dan lugar a emociones y pensamientos muy desagradables, a mí lo habéis comentado, que está claro que él no sabe cómo gestionar. También le faltan aquí habilidades. No sabe cómo comerse un fracaso. ¿Vale? A partir de aquí se forman cadenas pavlovianas por las que situaciones estimulares que antes eran neutras, o incluso apetitivas algunas de ellas, pasan a elicitar respuestas condicionadas de aversión. Vamos a verlas. Condensadamente, porque son montones. Si quisiéramos detallar estímulo por estímulo. Estímulo neutro, originalmente, campus. Está en el campus. La facultad. Alguien como él, si de repente lo anestesias y lo despiertas en mitad del campus, se pone fatal. Se da como...
Hombre, a lo mejor alguno también puede pasar por motivos diferentes, ¿vale? Pero en general tampoco es un sitio tan feo. Pensad en la Complu, aquello sí que es horroroso. Parece el Moscú soviético. Los compañeros, que antes probablemente eran compañías apetitivas y tal, y ahora los veis y dices, este hijo puta aprobado. Se ve, ¿no? Porque, claro, estos estímulos que eran neutros van seguidos del recuerdo del fracaso, de los pensamientos negativos, de este cabrón sí que ha aprobado, de qué tal y de qué cual. Y aquí, en este campus, es donde yo fracasé y como resultado, estos estímulos, campus, facultad, compañeros, etcétera, que originalmente eran o neutros o apetitivos, dan lugar a respuestas condicionadas de aversión. Posiblemente en algunos casos hasta podríamos medirlas fisiológicamente. Pero cuando no es así, pues te das cuenta él por evaluación de autoinforme. ¿Se ve? En casa. Estímulos neutros o incluso apetitivos en algunos casos. El salón de casa, la cocina. Hay muchas veces que las cocinas son un sitio donde se forman corrillos y charlas muy divertidos. También el salón. Los familiares, pues la cadena es absolutamente paralela a la anterior, solo que con estímulos diferentes. El estímulo incondicionado en este caso son críticas, burlas, lamentos. Es decir, el salón, la cocina, se asocian pavlovianamente a cosas desagradables, como que tu padre te critique, que tus hermanas te tomen el pelo y te humillen, y que tu madre esté ahí, ¡ay, hijo mío, no sé qué! Resultado el mismo. Todos esos estímulos pasan a ser estímulos condicionados con valor aversivo. Y ya la tenemos liada. Tenemos a un tipo que encuentra aversivo todo lo que tiene que ver con su vida académica y todo lo que tiene que ver con su casa y su familia. Aquí lo único que pasa es que se han establecido una serie de estímulos que antes eran neutros o apetitivos como capaces de suscitar unas respuestas condicionadas de carácter aversivo. ¿Vale? Y ya estáis viendo por dónde vamos. Esto va a constituir inmediatamente operaciones de establecimiento, etc. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Pues let's go ahead. El resultado de ese origen, ese incidente crítico más las asociaciones que se establecen, es que tanto la universidad, el mundo académico, como su propia casa adquieren propiedades aversivas. Esto es muy gordo, ¿eh? Pensadlo. Si a tu vida le quitan lo académico y lo doméstico, te quedan cosas, pero no tantas. ¿Vale? Y además el chaval tiene una edad muy parecida a la de la mayoría de vosotros. Hipótesis de mantenimiento. Aquí te aplicaría una de las dudas que planteabais en el foro con mucho acierto. A ver, ¿dónde acaba la hipótesis de origen y dónde empieza la de mantenimiento? Bueno, pues hay una cierta arbitrariedad, hay una zona gris, pero da igual, porque esto no es algo que sea verdadero en sí mismo, en el mundo real, por su naturaleza metafísica. Esto es un esquema conceptual que aplicamos para intentar entender las cosas mejor, nada más. ¿De acuerdo? Dado que amplios ámbitos de su mundo psicológico, ¿se entienden? Conductual, emocional, se han vuelto aversivos, Asier comienza a limitar su conducta a situaciones y actividades que cumplan ciertas condiciones. Primero, minimizan la estimulación nociva. Eso lo tiene cualquiera. Si nosotros tenemos disponible una conducta que hace que las estimulaciones nocivas que estamos recibiendo sean mínimas, esa conducta, vamos para adelante con ella. Está claro, ¿no? Segundo, le proporcionan reforzadores seguros.
su habitación, los videojuegos y los entornos online. Ahí la estimulación aversiva es mínima, porque ni siquiera están sus padres, su madre, sus hermanas, no digamos los compañeros, el campus, etc. Y además, con los videojuegos y los entornos online, de toda la vida, tiene reforzadores garantizados. Las conductas están súper, mega, ultra sobreaprendidas por reforzamiento positivo, porque lleva toda la vida disfrutando con ellas. ¿Vale? En términos de cadenas. Primera conducta, jugar. Usar redes sociales, usar aplicaciones, programas. Manejar tecnología con especial mención a jugar. De nuevo, una cadena condensada, son varias cosas. Luego nos encontraremos pues, que a lo mejor jugar es más reforzado que hablar por redes sociales, porque de vez en cuando salen con la universidad, o que contar determinadas cosas en Instagram es especialmente reforzado. Pero bueno, no necesitamos ese detalle. Conjuntamente, jugar, usar redes sociales, usar apps y programas. Tirar de ordenador, de móvil, de tablet, si se la tiene. Y esto como consecuente, pues tiene dos. Uno positivo, que es la diversión. Lo pasa bien, como siempre, como toda la vida. Reforzador seguro. O sea, yo me pongo a jugar a la versión que sea, del juego que sea, y me lo paso bien. Y me desbloqueo objetos y armas, y me paso niveles y todo este tipo de cosas guay que pasan en los juegos y que les gustan a los gamers. Pero segundo, distracción del malestar. Mientras yo estoy concentrado en matar al malo en el videojuego, no estoy preocupado o sufriendo o pensando en mis fracasos, mis insuficiencias, mis limitaciones, lo mal que me tratan mis padres, lo putas que son mis hermanas, etc. ¿Vale? Otra conducta. Salir de la habitación. En lugar de quedarse ahí dentro jugando con sus cosas y con sus historias, sale al pasillo. Consecuente, lugares que se han vuelto aversivos, como hemos visto anteriormente. Salón, la cocina, que ya le producen mal rollo. Y por supuesto, interacciones con los familiares. El padre mirándole mal, sino criticándole. Las hermanas condescendientes o burlándose de la madre lloriqueando y lamentándose y diciéndole que mal todo. Castigos positivos. La conducta de salir de la habitación está siendo castigada a saco. Además está siendo castigada para los puristas, porque tenemos que dejar de hacerlo. Todo lo que puede. Conducta. Cualquier actividad en la habitación, ya aparte de jugar o de usar redes sociales o el ordenador, lo que sea. Pues incluidas, vamos. Cualquier actividad en la habitación tiene como consecuente que no hay ni lugares ni encuentros que sean aversivos. Reforzador negativo. Mientras te quedes en tu habitación haciendo algo en tu habitación, no te vas a encontrar ni con tu madre, ni con tus hermanas, ni vas a ver el salón que te da mal rollo, ni... ¿De acuerdo? Con lo cual esta conducta se fortalece mazo. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? ¿Suficientemente claro? Sí, Manu. Y si solaparas la 1 y la 3, estaría mal. ¿Sí qué? Si solaparas, Solapar la 1 y la 3. o sea, si la pusieras como... No, no estaría mal. No estaría mal porque te saldría una cadena, vamos a quitar la 2, sería conductas, jugar, usar redes sociales o cualquier otra actividad en la habitación y como consecuente, pues diversión, distracción del malestar y no hay encuentros desagradables, es decir, lo podríamos condensar perfectamente porque es coherente. Lo que pasa es que nos queda muy abigarrado ya. O sea, al presentar o presentarnos a nosotros mismos el análisis funcional,
hay que tomar la decisión bastante arbitraria, que es por conveniencia, de cuánto condensamos las cadenas. Pues lo he dicho 1000 veces. Puedes poner una sola cadena, que es un discriminativo, una conducta y 2 consecuentes, o puedes poner una con un consecuente y otra con otro consecuente. Arbitrario. Pero arbitrario que no caprichoso, es decir, hay que pintarlo de la manera que te sea más útil para lo que sirve el análisis funcional, que es para ver qué haces luego con ese asunto. ¿De acuerdo? Entonces, algunas veces va a ser muy importante el detalle. Y otras veces no va a ser importante solamente el aspecto más global funcional de cada consecuencia, cada conducta, etc. En este caso, yo creo que el grano que tenemos aquí es razonable. Pero se puede hacer lo que tú dices perfectamente. ¿Más? Seguimos pues. Bueno, pues esto está sin discriminativos, así que vamos a completar, ¿no? Cadena 1. Cadenas 1, en realidad, son varias. Discriminativo, la consola, el ordenador, el móvil, el aparato que te dice, si me usas, vas a conseguir divertirte y vas a conseguir distraerte del mal rollo que tienes encima. Ese es el mensaje que da un discriminativo. Bueno, a ver, no todos los discriminativos son usables, ¿vale? Yo supongo que está claro, si no hay consola, ni hay ordenador, ni hay móvil, no puede hacer la conducta. Y por tanto la conducta tampoco va a ser consecuente, porque no se puede hacer. Cadenas, fijaos en el plural, 2. Discriminativo, la puerta de la habitación. Bueno, en realidad esta es una, yo creo. Bueno, no, porque son distintas cosas de consecuente. Pero en fin, da igual. La puerta de la habitación es un estímulo discriminativo negativo, un E delta, un E menos. Porque le está diciendo que si haces la conducta de coger la puerta y salir de la habitación, va a haber un castigo positivo, o una determinada probabilidad. ¿Vale? Con una determinada probabilidad. Los familiares se los puedes encontrar o no, a lo mejor se han ido otros al cine. La cocina, bueno, pues depende hasta dónde quiera llegar. Y además a lo mejor están pintando y le han puesto a otros papeles por encima, yo qué sé. Pero vamos, con cierta probabilidad, probablemente bastante alta, el discriminativo te está diciendo, si sales de la habitación van a pasar cosas desagradables. Por eso decimos que es un delta. Está señalizando una contingencia de castigo en este caso. Cadena 3. Discriminativo, el interior de la habitación. Con sus estanterías, sus ordenadores, sus mesas, su silla de gamer, todo lo que tenga. Que otra vez, de cara a la intervención, en la cadena 2, por ejemplo, el discriminativo no se podría considerar que estén los familiares en casa. ¿Perdón? Que estén los familiares en casa. Porque si lo que queremos es empezar a que el niño salga de la habitación, a lo mejor hay que identificar que el problema es que haya gente en casa y que él no quiere salir, sí va a haber gente en casa porque le van a decir y no sé qué. Entonces a lo mejor si decimos el discriminativo es este, vale, pues vamos a empezar a dejar ratos la casa sola para que por lo menos salga de la habitación de vez en cuando y luego ya a partir de ahí ir. Podría ser discriminativo, pero no es un estímulo porque él no sabe si hay alguien en casa. Hasta que sale. Vale, o sea, las voces, por ejemplo. O sea, cuando te encuentras a la borde de tu hermana, entonces, pues sí, había alguien en casa, pero ya te lo has comido. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro, o sea, yo sí sé si hay alguien en casa porque digo la tele encendida, veo luces por debajo de la puerta, a lo mejor, ¿sabes? Que la casa es muy grande. Ya, eso sí. El dormitorio suyo está en el desván. Vete a saber, puede ser. Podría ser, sí, efectivamente. Si hacemos una serie de suposiciones, podría ser correcto. Es decir, es la casa con... Ahora bien, la cocina, el salón, el pasillo, etcétera, que también son aversivos, no se han ido. Así que siempre algún estímulo desagradable posible como consecuente le queda. Pero sí, es correcto. O sea, lo de los familiares podía perfectamente ser algo que él tuviera modo de, a lo mejor, oye, ya que es tan buen tecnólogo, pues instalas unas cuantas cámaras bien colocaditas y tal, tienes vigilado a todo y cuando se van todos los hijoputas, entonces sales tú y te repanchingas en el sofá. Puede ser. Pero vamos,
estamos suponiendo cosas. Again. ¿Vale? Sí, María. Claro, pero en este caso, o sea, estamos suponiendo, pero porque nos falta esa información, porque a lo mejor si no hay nadie en casa sí que sale y le da igual estar en el salón o en la cocina sin haber nadie para criticarle, ¿no? La idea es, o sea, a ver, tenemos la información de que para él su casa se ha vuelto desagradable. Esto nos lo dice él. Vale, sí, eso no me acordaba. Claro, Vale. pero lo que tú dices tiene sentido. O sea, bien es verdad que es muy difícil si nos ponemos finos como psicólogos, adiestrar a los padres para que detecten rastros de conducta, tipo ¿ha habido alguien aquí o no? No es tan difícil. Pero bueno, sí, que cabría esa posibilidad perfectamente. ¿Más? Alba. Que no sé si estaría bien. Yo he hecho como 2 cadenas, en plan, una relacionada con el estímulo aversivo, que es su casa en sí, pero por otra parte he puesto una que es el discriminativo es la familia, la conducta es interactuar con la familia y luego recibe los castigos negativos, o sea, positivos, que son los comentarios negativos de la familia. Eso si acaso nos llevaría más hacia hipótesis de origen que de mantenimiento. Sí, sí, sí. Es decir, pero lo tenemos en la pavloviana y Ya. podría haber también la operante en el sentido de decir, bueno, pues mi familia está, yo interactúo con ellos o no, puedo hacerlo o no hacerlo, entonces es operante. Claro, por eso. Con lo cual, si interactúo con ellos, tengo una probabilidad infinitesimalmente baja de recibir algo grato y en cambio tengo una probabilidad relativamente alta de que mi hermana me diga anda inútil o algo por el estilo. Sí, puede ser. Vale. No es descartable. Sí. De lo que decían, o sea, a mí me da la sensación de que al final también, aunque no hubiese gente en casa, no creo que saliese y que estuviese en el salón, porque yo creo que estaría pensando, ¿y cuándo van a llegar? Y si vienen, y cuando vienen, y si cuando vienen encima me encuentran aquí sentado en el sofá sin hacer nada. O sea, yo creo que aunque no hubiese gente en casa, Me caerá del pulpo, entonces. claro, yo creo que este chico se quedaría en su habitación. Probablemente, o sea, es lo más probable. Pero si seguimos imaginando cosas, pues puede haber instalado otra cámara apuntando por la ventana o un chivato en el garaje que pita cuando, yo qué sé. Entonces, pero sí, o sea, normalmente el hecho de que tus padres o tu familia vuelva, pues puede ser bastante súbito, como quizá haya comprobado más de uno en ciertas relaciones tempranas con novios y novias. Pero, en fin. ¿Listo, no? ¿Alguna observación más? ¿Seguimos? Disposicionales. Aquí tenemos la Biblia en verso, como ya habéis anticipado. Por un lado, una que no habéis mencionado, o sí, la ha mencionado alguien. Tiene una alta afinidad por los videojuegos y entornos online. Es decir, tiene ahí una gran fuente de reforzadores, seguros. Seguros en el sentido de que, bueno, es una fuente de reforzadores que no le falla. ¿Vale? Hay gente que no le gusta. Hay gente que la metes en una habitación con videojuegos, consolas, ordenadores y se siente el ser más desgraciado del mundo. Hay gente que no le gusta jugar videojuegos, aunque a lo mejor le gusta el ajedrez, etcétera. Este no, este tiene la variabilidad, la variable disposicional a favor de los videojuegos y todo lo que sea entornos online. Está claro, ¿no? Segundo, sin estrategias de coping para el fracaso académico, ya lo hemos mencionado. Esto viene de su historial de éxitos fáciles. No nos consta que haya ninguna medida de inteligencia, pues es el típico problema del superdotado. El individuo del escolar de altas capacidades está aprobando con nota todo con la punta de la gorra durante años y años y años, y de repente, claro, se llega ya a un punto en el que, mira, pues hay cálculo integral, chaval, no. O sea, por muy listo que seas y por muy inteligente, como no te... Y no tiene estrategias ni para esforzarse ni para afrontar las sensaciones de fracaso, de no éxito, en general. Pero bueno, no parece ser el caso o no hay ninguna razón para pensarlo. En todo caso, no ha aprendido a sobrellevar el fracaso académico porque no lo ha tenido. ¿Vale? Sin exposición no hay aprendizaje. Vamos, esto es más de toda la vida que la caja de Skinner. Lo que decíamos, hipótesis de origen.
Aversiones condicionadas a las interacciones con los familiares y a las estancias de su casa, las distintas dependencias de su casa, que no sean su habitación, que son su dominio, donde él controla y no hay, y todo va bien, porque además hay videojuegos. Y variables de personalidad que ahora hablamos. Esto es un tema que tiene mucha enjundia, en este caso. ¿Entendido? ¿Me dejo alguna disposición al relevante? ¿Alguna más habéis mencionado? Bueno, ya digo, esto es montones de variables que son fundamentales aquí para que esto se produzca, porque a nadie se nos escapa que a todos hemos suspendido alguna vez por primera vez, ¿no? Y no nos pasa nada. Bueno, no nos mola, evidentemente, pero tampoco entramos en barrenas conductuales de este estilo. Y hay gente que lo lleva mucho peor, y hay gente que lo toma a risa, y hay gente que... Aquí hay muchas variables disposicionales que hacen que el resultado conductual sea tan fastidiado como es en este caso. ¿Visto? Evidentemente, el chaval, Asier, no es feliz en su habitación jugando a videojuegos. No es su idea de la vida perfecta. Hay gente que te diría, oye, mira, yo si pudiera estar toda la vida metido en una habitación jugando a videojuegos, con acceso a, no sé, hamburguesas y porno, y pues, no quiero más, ya soy feliz con eso. Bueno, pues no es el caso, evidentemente. Pero en su habitación ha encontrado un mínimo relativo de malestar y cierta cantidad de reforzadores. Es un máximo relativo también. Fijaos, estoy diciendo mínimo relativo y máximo relativo en términos matemáticos. Un mínimo relativo se refiere a sea esta función esta función tiene un mínimo aquí, un mínimo absoluto, pero tiene aquí un mínimo relativo. ¿Se ve? Y tiene aquí un máximo relativo. Es decir, es un máximo en el sentido de que tú haces aquí calculas derivadas y te sale que ni para un lado ni para el otro. Puedes aumentar más. Ni para un lado ni para el otro, a menos que primero bajes. Ese es el problema. Y el mínimo relativo lo mismo. En cualquier dirección, aumentar o disminuir los valores de la variable independiente te está dando lugar a incrementos en la variable dependiente. Por tanto, es un mínimo relativo. Vale, es que tanto análisis funcional y usamos poco las funciones. Pero en fin. Este señor ha encontrado un punto en el que, por un lado, pues, su malestar no está relativamente bajito con respecto a cualquier cosa que haga. Esto es clave. Y la cantidad de reforzadores que recibe está en un máximo con respecto a cualquier cosa que esté en su mano hacer. Es lo de máximo relativo y mínimo relativo. Cualquier cambio en cualquier dirección que se plantee lo percibe como una amenaza de aumento del malestar o de pérdida de reforzadores. O sea, está como si dejáramos pillado. Y así su conducta permanece estabilizada, con lo cual la hipótesis de mantenimiento más clara no puede ser. ¿Entendido? ¿Alguna duda? No os quedéis con dudas, por favor, que ya vamos muy en serio, estamos acabando. Que luego se pasan las navidades y vienen las cosas feas de las evaluaciones. Voy, Manu. Espera, Manu. Sí, me había levantado la mano. Y respecto a las variables de personalidad, ¿qué se podría comentar? Ahora voy. Ahora vamos a ello porque hay que matizar algunas cosas. ¿Sí? Podríamos meter la deprivación, quizá afectiva, como una disposicional o incluso la deprivación social como una operación de establecimiento, ¿o no? Es que la deprivación social, o sea, la deprivación afectiva, en principio no es diferente a la que puedan tener sus hermanas. Vale. Digo, ¿eh? Y la deprivación social se la autoprovoca él. Es decir, si tú dices, no quiero ver a nadie, y de repente dices, hostia, que cómo me aburro, qué triste estoy, que no sé qué, bueno, pues, oye, ¿qué tal? ¿Cómo? Conectas otra vez y ya está.
Así que no lo veo muy claro. Vale. Y el estilo permisivo de los padres sí que se podría meter como disposicional. ¿El estilo? Permisivo. de Pues los sí, padres. probablemente sí. Pues si él tiene miedo de que si su padre le ve con la consola, le pega fuego a su habitación o algo por el estilo, pues posiblemente hubiera optado por otro tipo de conductas. En ese sentido, pues sí. Pasa es que fijaos, bajo circunstancias muy parecidas, distintos seres humanos reaccionamos de distinta manera, siempre. En clínica, en subclínica y en conducta normal. Entonces siempre vamos a poder encontrar más y más variables disposicionales que explican por qué tú en particular has reaccionado de esta manera y tu compañera en cambio ha reaccionado de tal otra. El problema de las variables disposicionales, que son un término ómnibus, que en realidad pues son ponerle nombre a todo aquello que no entendemos desde el punto de vista del análisis funcional, salvo casos puntuales en los que sí entendemos. Cuidado con las disposicionales también, que la tendencia puede ser, bueno, venga, pues estos son disposicionales, ahora tiene que haber una disposicional que tal, y puede ser correcto. Otra cosa es que te explique algo, o que te sea útil para luego manejar la situación. Ojo, que sois muy clínicos, la mayoría, que no estamos hablando necesariamente, este es un caso clínico, no estamos hablando necesariamente de clínica al mencionar estas cuestiones. ¿Ok? ¿Más? Pues esto es. Esto, además, tiene... Vamos con lo de la personalidad y más cosas. El caso es real, como os decía. Lo he simplificado, pero poco. Es un caso que fue tratado hace pocos años. Y se ha debatido mucho entre psicólogos si corresponde al llamado síndrome de Hikikomori. No sé si habéis oído hablar de él. Ahora os comento. El Hikikomori fue descrito por el psiquiatra japonés Tamaki Saito en 1998. No está recogido en las taxonomías estándar, por eso no lo habéis visto ni en el DSM, ni en el CIE, ni en ninguna cosa de estas, pero se maneja. Hikikomori significa algo así como estar enclaustrado o meterse en aislamiento. Suena, ¿no? Características, según está descrito por Saito y continuadores. Aislamiento voluntario en habitación o casa. Claro, si es un señor de 22 años que vive con sus padres en su habitación, pero si es un señor de 30 años que vive solo en su casa. Estamos en las mismas. Aislamiento voluntario muy prolongado, de 6 meses para arriba, normalmente años. Abandono de estudios o trabajo. Nos están saliendo los checks, ¿no? Dedica casi todo su tiempo, no sé por qué pone ahí todo su tiempo, casi todo su tiempo a actividades relacionadas con la tecnología. Específicamente, seguimos poniendo checks. En algunos casos internet, videojuegos, pero otros les da por la programación. Es decir, tenían horas y horas desarrollando código. Comportamiento asocial, que no antisocial, y evitativo en general. En fin, a mí que me dejen en paz a mi bola. Sin indicador suficiente ninguno, a veces sin indicador en absoluto, de ningún trastorno de personalidad, ni agorafobia, ni fobia social, ni depresión, ni un trastorno de ansiedad, ningún trastorno de cuadro. Y acabamos de hacer todos los checks. Y esta lista de características es anterior al caso de Asier. Es decir, está publicada. Y va este tío y lo clava. En Japón alcanzó proporciones epidémicas en la década pasada, los 2010, y creo que todavía andan luchando con ello. Estamos hablando de más de 500.000 de casos. O sea, más de 500.000 de gente que le pasa esto, o algo muy parecido. 500.000, ¿eh? Se hizo rápido.
El Ministerio de Salud dedicó 20 millones de euros a este tema, el Ministerio de Salud japonés, evidentemente, en el año 2018. Hace poco más de un lustro. Gran parte de ese presupuesto iba dirigido a conseguir que estos individuos tuvieran trabajos que fueran compatibles con su situación de aislamiento, confinamiento, uso extremo de tecnología, etc. Por ejemplo, se incentivaba a empresas que contrataran a estos como teletrabajadores en temas pues, de programación, de valoración de juegos, escritura de artículos tecnológicos y cosas así. Por lo general suelen ser individuos de nivel formativo alto. Claro que en Japón no hay mucha gente de nivel formativo bajo, pero bueno. La inmensa mayoría de los diagnosticados como hikikomori son varones de entre 20 y 29 años. Muy raro en mujeres. Las japonesas parece que no les da por aquí. Si tienen problemas, lo manejan de otra forma. Fuera de Japón, apenas se da. El de Asier, el que hemos visto, es el tercer posible caso descrito en Europa. En toda Europa, tercero. Y se duda. Yo creo que si el trastorno o la etiqueta tiene algún sentido, Asier, desde luego, está idéntico. Otra cosa ya que luego discutamos si de etiquetas sí, etiquetas no y todas estas cuestiones. Muy bien, vale. ¿De acuerdo? Y no me digáis que no es espectacular. Un trastorno que solamente ocurre en un país. Y ya sabéis de lo que nos está hablando esto, ¿no? Se supone relacionado con ciertas particularidades de la cultura japonesa. ¿Qué particularidades? Sentido del honor. Sentido de la vergüenza por fallar a los tuyos. Los japoneses se suicidan por este tipo de cosas mucho más frecuentemente que gente que es de otras culturas. Es decir, en cierto modo parece que Asier ha recogido que todas las culturas tienen sus puntos más blancos y más negros, más buenos y más malos. Bueno, pues es como que Asier ha recogido o tiene, de alguna manera, pero no hay indicios de que tenga ningún contacto especial con la cultura japonesa, más allá del de cualquier individuo de su edad que ha leído manga y ha visto este tipo de cosas, pues, pero tiene, como decíamos, algunos de los elementos, y aquí iba con lo de la personalidad, hiperresponsabilidad, autoexigencia extrema, el sentido de la pérdida de la honra en el fracaso. Menos mal que en lugar de hacerse el seppuku por jugar a videojuegos, porque por ahí parece que iba un poco. Asier fue evaluado y tratado por un equipo de psicólogos madrileño. Un centro que era uno de los centros punteros en Madrid. Tras más de 20 sesiones, la intervención empezó a cumplir objetivos. No vamos a entrar en la intervención porque es un infierno. O sea, complicadísimo. Empezó a cumplir objetivos. Creo que fueron 30 y tantas sesiones en total, o 40, algo de ese estilo. Asier volvió a salir y a relacionarse en persona y retomó los estudios. Es decir, la historia acaba bien. Pero telita. ¿No os parece? Bueno, pues luego ya, si quieres te crees que existe el síndrome de hikikomori, si no quieres, no te lo creas. Da igual. Lo cierto es que cuadra de forma chocante con este perfil de problemas psicológicos tan abundante en Japón y tan raro fuera. Porque fijaos, Japón, no Corea. Voy a decir, bueno, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte es otro planeta. Pero la Corea normal, la Corea del Sur, pues, tiene muchas cosas en común con Japón, como por ejemplo la alta responsabilidad con los estudios. Tú ahora mismo te vas a cualquier universidad puntera de la Ivy League, de las mejores de Estados Unidos, y aquello parece Chinatown. Está lleno de japoneses, de coreanos, de chinos,
gente que tienen una particularidad cultural que les hace barrer, se consideran un honor y un privilegio la posibilidad de estudiar. Mientras los europeos y los estadounidenses creen que es un derecho. Claro, pues les pasan por encima como una pisonadora. Pero la cara oscura del asunto es el fracaso en eso es uno de los pensamientos intrusivos que dice este chico es enormemente revelador. Yo valgo lo que mis notas. Si fallo académicamente, he fallado como persona. Claro, yo creo que la mayor parte de nosotros, los occidentales, quiero decir en general, podemos convivir con un fracaso escolar. Podemos convivir con que no nos haya ido muy bien en los estudios. Podemos... no nos va a gustar, evidentemente, si lo hemos intentado en serio y no nos ha salido, pero tampoco entramos en barrena. En fin, a menos que entremos como este chico, porque tiene la conjunción de variables disposicionales que hacen que ocurra. Listo, yo creo que el análisis que hemos hecho lo explica completamente. Si además le queréis añadir la etiqueta o no, como decía antes, allá cada cual. Sois profesionales y tendréis que tomar vuestras opciones como tales. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Cómo han comprobado que es posiblemente el tercer caso en Europa? ¿Cómo? ¿Cómo han comprobado que puede ser posible que sea el tercer caso en Europa? Porque está en los congresos. Es decir, en los congresos de... O sea, si tú eres psicólogo y te encuentras a un individuo con este perfil, te lo llevas al congreso a la siguiente. Te lo garantizo. Seas español, francés, sueco o alemán. Porque es un caso de los que... A ver, los congresos de psicología clínica muy frecuentemente consisten precisamente en presentar nuevas variantes de terapias, presentar nuevos sistemas de evaluación. Ahí van los TEA y compañía a vender test también. Y por parte de los terapeutas, muchas veces presentar casos que se considera que revisten un interés especial. Claro, un caso que reviste un interés especial es uno como este, que no se da en Japón, y que hay pues uno posiblemente en España, uno posiblemente en Alemania y uno posiblemente en Italia. Y ya está. Y en todo el resto de Europa ni uno. En Japón 500.000. Podemos estar seguros de que cualquier psicólogo que se tropiece con esto lo va a llevar a un congreso. Si no él, su jefe o su jefa de equipo o de centro. Pues ahí está también un poco el prestigio del centro, porque claro, tú como psicólogo, digamos, de infantería, si estás trabajando en un centro, tú estás preocupado por tus pacientes, tus métodos de trabajo, tu evaluación, tal. Pero quien lleva ese centro está muy preocupado por su prestigio, por su fama, por su... Claro, el centro donde se trató esto era uno de los 5 más gordos de Madrid. Y ser gordo significa no simplemente el boca a oreja de oye, que fui aquí y me funcionó muy bien. Significa también tener una cierta... Y eso pasa por congresos, por publicaciones, muy importante, por publicaciones tanto de carácter estándar como de carácter online, en web y tal. Pero vamos, no te quepa duda de que si hubiera 4, lo sabríamos. A ver, estoy hablando de lo que se sabe cuando esta evaluación se hizo en 2018, 18-19. Que a lo mejor no han salido más después, no lo sé. Lo ignoro. No estoy ejerciendo clínica, y menos en este terreno. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Más? Pues dejamos ya esto, ¿no? Ya está bien de chavales encerrados. Cosas del foro. Aligerar un poquito o no tanto, quizá. Discriminativos y disposicionales. Lo hemos hablado ya, pero veo en el foro que sigue siendo necesario insistir en ello. Marta. Nada, simplemente que... Candela. Lo mismo. El cansancio de alguien es una operación motivacional. Si la conducta consiste en tumbarse en un sofá o echarse en la cama, o el discriminativo será el sofá o la cama.
Pues si tú estás cansadísimo y no tienes dónde parar, pues no puedes hacer la conducta y no hay contingencia. El discriminativo te dice que la contingencia está activa. Está activa. La operación de establecimiento te dice simplemente pues que estás jodida. No te dice nada, te hace sentir mal, o bien, o regular, depende de lo que se esté estableciendo, pero es lo que da la motivación, es el hambre de la rata. ¿Entendido? Esta es la diferencia. El hambre de la rata no es el discriminativo para pulsar la palanca. El discriminativo para pulsar la palanca es la fucking palanca. ¿Vale? Incluso si queréis forzarlo, la caja entera, cuando meten a la rata, al final la palanca espaldas de la caja y dice, uy, aquí tiene que haber una palanca. La busca y la encuentra. Y hace la conducta y obtiene el reforzador. Pero el hambre es la operación motivacional. Voy a decir todo lo que haga falta, porque es el error más común. Y digo, en vuestro descargo, que es abundantísimo entre profesores. Algunos, los menos afines a este tipo de temáticas, lógicamente. Y desde luego, entre practicantes de la psicología clínica. Encuentra uno con algunos análisis que están mezclando las dos cosas. ¿Entendido? Sí, Raquel. Un segundo. Bueno, relacionado con lo que decías de que algunos profesores difieren en esto, hay algunos profesores que nos dicen que... ¿Algunos? Profesores que nos dicen que en el discriminativo, además de, en este caso, por ejemplo, la palanca, pongamos también el hambre, porque si no hubiera hambre no le daría la palanca para... Pero es que el discriminativo no hace eso. Esto me remito no ya a la clínica, que se dicen cosas bastante laxas, sino a los manuales de psicología del aprendizaje experimental, al análisis experimental de la conducta. El discriminativo es un estímulo que informa de una contingencia está disponible. Si tú no tienes un estado motivacional para que te interese esa contingencia, por decirlo rápido, pues no vas a hacer la conducta. El discriminativo te está informando. La parte motivacional es la que hace que te interese esa contingencia y que por tanto hagas la conducta. Hacen falta las dos cosas, pero no son la misma conceptualmente. Y en el caso, por ejemplo, de reducción de... Por ejemplo, de la ansiedad. A ver, perdona. Si tienes profesores que dicen otra cosa, Claro, seamos pragmáticos, en su caso. lo que ellos digan. Pero vamos, por favor. Vale. No haya profesores, como decía, muchísimos practicantes. La buena noticia es que no importa mucho, porque salen análisis que están conceptualmente muy dudosos y que, sin embargo, son útiles para planificar la intervención que corresponda. O sea, esa es la parte buena, pero conceptualmente el discriminativo es un estímulo que informa de la contingencia. Te interese o no te interese el consecuente. Y el hambre, el dolor, el malestar, el cansancio, el tal, hacen que te interese esa contingencia. Pero por muy cansado que estés, si no hay sofá, no te puedes tumbar. Vale. O sea, por mucha hambre que tengas, si no hay manera, alguna conducta que te proporcione comida, entonces, si no hay ninguna conducta que te proporcione comida, no hay un discriminativo. Pues el discriminativo te dice, si haces la conducta, obtienes el consecuente. Esto es así. Esto es así en psicología del aprendizaje. Luego en clínica la gente hace cosas, ya digo, a veces un poquito peculiares. ¿Vale? Pero, sobre todo, seamos pragmáticos. En el sentido que decía antes. ¿Algo más sobre esto o similar? Bien. Fíjate que bien nos ha salido. Danger. Si dices en la asignatura equivocada, la idea equivocada. ¿Hasta dónde podemos llegar con el análisis funcional de la conducta? Yo diría que mucho menos lejos de lo que se suele pensar. Podemos llegar muy lejos, siempre y cuando estemos hablando de situaciones concretas, ser de una religión. No tiene sentido hacer un análisis funcional de la conducta. Ir a misa, sí, porque es concreto.
una conducta particular. Y yo diría que ahí está un poco la... Ahora, si tú quieres usar el lenguaje de discriminativo, conducta consecuente para todo lo habido y por haber, pues claro, a martillazos, cualquier fenómeno conductual humano te encaja ahí porque es un esquema muy poco exigente. ¿Entienden? Ahora, utilizándolo de manera relativamente estricta, yo diría conductas concretas, consecuentes concretos que son sucesos, no estados evanescentes tipo llevarme mejor con mi madre, ser popular o tener éxito en la vida. Tener éxito en la vida no es un reforzador, por favor. Y ser popular tampoco. Y llevarte mejor con tu madre o con tu novio tampoco. El reforzador serán cosas puntuales que a la larga, posiblemente con la convergencia de distintas cadenas, acaben dando lugar a ese resultado general. No podemos hacer análisis funcional con cosas que están demasiado distantes en el tiempo, ni con cosas que son demasiado generales. Lo podemos hacer en el sentido de podemos parafrasear en el lenguaje del análisis funcional cualquier cosa. Ya lo he dicho, otra cosa es que eso sea correcto. ¿Vale? En fin. Sé que con esto es un poco de caer en el desierto, porque tampoco es una cosa que tengo muy clara. Algunos de los mejores clínicos que conozco, son mucho mejores clínicos de lo que podría ser yo en 50 vidas. Pero aquí patinan. ¿De acuerdo? Personalidad y condicionamiento. Por favor. Blasfemia. Ahora voy, que Lucía está con algo posiblemente anterior. No me queda muy claro del otro día lo de las multas y los castigos. ¿Lo de? Las multas que vimos que estaban castigando. ¿O es por esto que acabas de decir, que al ser muy distante en el tiempo no se Tendrás puede que ver qué saber? conducta disminuye contingentemente con las multas. Vale. Si es que siempre es eso. Y además muchos lo tenéis muy claro porque lo ponéis y hasta lo sobreutilizáis algunas veces, en mi opinión. Pero bueno, eso entra dentro de lo opinable. Si está disminuyendo una conducta y podemos constatar que la reducción de la conducta se relaciona estadísticamente con ese suceso, pues esa conducta es la que está castigando. Se acabó. Aunque pase mucho tiempo. O sea, porque no puedes saber Funcionalmente sí, aunque pase mucho tiempo. Porque entonces podemos hipotetizar, y ahí ya nos tiramos un triple, que existen una serie de castigos secundarios que encadenan hasta llegar a, ya verás, me ha visto la Guardia Civil, me ha visto la cámara, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta que había el radar. A lo mejor esa rayada está castigando la conducta hasta que finalmente llega, ¡boom!, el hachazo. Puede ser. Pero ya digo, nos estamos tirando un triple, donde realmente nosotros sabemos que se está produciendo castigo cuando ves que una conducta decae concomitantemente con la administración de un suceso. Que entonces a ese suceso le llamamos castigo, le llamamos estímulo aversivo o punitivo o punisher o como te dé la gana llamarlo, porque esta es otra. ¿Entendido? ¿Había otra mano por ahí? Me la he inventado. Vamos con personalidad y condicionamiento. A ver, habéis discutido el tema de heredabilidad. Supongo que el tema de heredabilidad lo tenéis muy claro. Heredabilidad es un concepto estadístico. Se refiere al porcentaje de la varianza de una variable que se puede explicar por variabilidad, a su vez, en los genes. Fin. Hay muchos líos porque la gente confunde, no me refiero a vosotros, evidentemente, sobre todo los que habéis sido alumnos de Manuel de Juan, seguro lo tenéis clarísimo. Pero hay mucha gente que confunde heredabilidad con que esto, yo soy así de introvertido porque mi madre no sé qué. No hay forma de saber para un caso cuánto se debe a los genes y cuánto se debe a otras cuestiones. Otra cosa que alguien ha señalado, y no es que sea incorrecto, pero no es muy exacto. Si nosotros sabemos que la heredabilidad, en sentido estricto, de los rasgos de personalidad anda por el 50%, como parece ser el caso, eso no significa que todo lo demás sea lo que yo diga. Esto es un poco la teología de los huecos que denunciaban gente como Dawkins o como Harris. Hay una cosa que la ciencia no entiende, por tanto es Dios. Y además es mi Dios.
Entonces, si yo soy cristiano, pues es el Dios que fue crucificado y que habla conmigo en la oración. Y si yo soy musulmán, pues es el Dios que inspiró al profeta. Y si yo soy hindú, ya es más complicado, porque puede ser Shiva, Brahma o cualquier otra cualquier otro de toda la panda. Pero no, el simple hecho de que haya un hueco no significa que ese hueco lo puedas rellenar como tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, en personalidad, como también ocurre en aptitudes, el efecto del ambiente compartido está claro. Es tenue, anda por el 20-25% de la varianza al principio. Y luego queda barrido, desaparece. Al cabo de muy poco tiempo, el efecto del ambiente compartido se ha disipado. Estoy hablando de medir en distintas edades, con instrumentos equiparables, el mismo instrumento, split half o lo que sea, ya sabéis toda la tecnología que usamos para esto. ¿De acuerdo? Tenemos bastante firme un resultado de que aproximadamente la mitad de la variabilidad en rasgos de personalidad es atribuible a variabilidad genética. Lo demás está bastante abierto. El ambiente no compartido ha subido mucho. Al igual que la inteligencia, por cierto. El ambiente no compartido ya sabéis a lo que se refiere, ¿no? O sea, que si es el mayor, que si... Luego recordad una cuestión. A mí, cuando hablamos de estas cosas, con todo mi respeto por los Big Five, me gusta aparcarlos. Porque los Big Five no son sino una buena teoría estadística que refleja muy bien agrupaciones, clústeres de correlaciones entre medidas, que son fundamentalmente autoinformes. Sin ánimo de que sea peyorativo lo de llamarlos autoinformes, pero es que lo son. ¿Vale? Pero son completamente estáticas en ese sentido. ¿Conocéis la teoría de la personalidad de McAdams? McAdams plantea una teoría de la personalidad que tiene, a mi juicio, muchos aspectos positivos, pero el principal de ellos es que hace énfasis en el carácter activo del organismo al formar su ambiente. Que el ambiente no se nos da, el ambiente lo hacemos nosotros. McAdams habla de 3 estadios en la personalidad. 1, predisposiciones de carácter genético, congénito o out of the blue desde el principio. Ese 50% de heredabilidad está ahí. Es decir, tú has nacido para ser introvertida, con una serie de tendencias que te llevan por ahí. Segundo, la construcción del ambiente. Y esto es crucial. Imagínate, 2 hermanas, vosotras 2, sois hermanas mellizas. Y, claro, como mellizas sois hermanas normales. 50% por término medio de genes comunes. Y la única diferencia con las hermanas normales, que si fuerais hermanas normales de partos distintos, pues una sería por lo menos un año mayor que la otra. Pero no, tenéis la misma edad. Vivís en la misma casa, ambiente compartido clavadito, y además como sois muy parecidas y todo eso, os tratan igual. Tenéis la misma biblioteca. Pero tú tienes un puntito que te hace abrir libros con cierta frecuencia. Y tú tienes un puntito muy pequeñito que te hace construir puentes con los libros. Sacar libros de las estanterías y hacer construcciones con ellos. Bueno, pues tú no le vas a caer igual de bien a los mismos profesores que tú. Tú, algo, no vas a tener los mismos amigos ni las mismas amigas. Porque te vas a empezar a juntar más con tus afines. Y le vas a decir a una compañera, oye, pues he leído un libro que... Y la compañera te va a mirar como diciendo, asquerosa nerd. O bien la compañera te va a decir, pero lo has leído. Y entonces, alma gemela, ¡boom! Entonces, al cabo de un tiempo, resulta que a ti la profesora de matemáticas te adora, y a ti la profesora de tal te odia. Tu ambiente lo estás creando tú, a partir de un germen mínimo. ¿Entiendes? Y llega un momento en el que tú eres una brillante ingeniera y tú vas a ver qué demonios eres, una escritora o algo así. Entonces, claro, la ingeniera vive en un mundo de ingenieros, ¿no? Y la escritora vive en un mundo de escritores, está preocupada por los festivales literarios, los premios y las críticas y las movidas, mientras la otra está diseñando máquinas. Los reforzadores
que obtienes, evidentemente son distintos, por distintas conductas, pero porque tú has creado un ambiente diferente, que tiene distintos reforzadores y distintos estímulos cognitivos. Y el tercer estadio del que habla McAdams es lo estoy contando súper rápido y mal. Por favor, echadle un vistazo si os interesan estas cosas. Es algo así como la narrativa personal. Es decir, cuando tú ya eres una adulta, ya eres una ingeniera establecida, una escritora no sé qué, tal y cual, ¿cómo te cuentas tú a ti misma y a los demás quién eres? ¿Y cómo eres? O sea, tú, por ejemplo, conoces a alguien que te encanta. Y la típica conversación así de principio de relación y qué tal y qué cual. ¿Quién dices tú que eres? ¿Cómo dices que eres? Ese es un tercer aspecto de la personalidad porque lo empiezas a creer según lo cuentas. Y ya te lo ibas creyendo antes de contarlo y puede ser más o menos exacto. ¿Lo veis? O sea, bueno, pues yo creo que esa es la respuesta. Yo creo que esa es la respuesta. Vale, es que... El condicionamiento, sí, algo. Pero dependiendo, a su vez, en realidad es un efecto genético indirecto, como se dice estrictamente en genética de poblaciones. En muchos casos, no necesariamente siempre. Y luego una persona con unas características de personalidad, las que sean, pues adquiere conductas que son más o menos acordes con esas características de personalidad, o que son más diferentes. O sea, soy muy introvertida, pero me encanta bailar en público. Puede ocurrir. Porque has pasado por un proceso, que si clases de baile, que si no sé qué, whatever. ¿Vale? ¿Visto? Sí, es que se lo ¿Ibas a decir algo más? Sí, se lo pregunté a otra profesora, le dije, no sé si... ¿Cómo? Y se lo pregunté a otra profesora y le dije que no sabía si considerar las variables disposicionales o procesos de condicionamiento en sí. O sea, variables disposicionales a nivel genético, quiero decir. Y no me contestó muy claro. Entonces... Las variables disposicionales solo son tales cuando llegamos a la análisis funcional. Antes de eso son variables normales, civiles, que proceden cada una de donde proceda y que actúa cada una como actúa y que interactúan con otras y que es decir, la costumbre de llamar variables disposicionales a todo aquello que no son reforzadores, conductas, etcétera, pues llega hasta donde llega. Yo creo que no muy lejos. Pero eso es una opción personal. De cognitivista de mierda, si quieres decirlo así, aunque no lo soy. ¿Algo más sobre esto? El rap de Spotify. Yo aquí... yo estoy con Sofía. Sofía. Pues está la otra cámara. Sofía, que estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué le damos tanta importancia a eso? Bueno, que se la dé, yo no se le dé ninguna. Odio Spotify. Parece que es una especie de instrumento de castración musical. Pero bueno, eso son cosas personales. La hipótesis de Sofía, que según la pone en el foro, es que si no pudiéramos usar eso para compartirlo y de alguna manera para buscar reforzadores en otras redes, rollo en Instagram, etcétera, probablemente no nos importaría tanto. Estoy totalmente de acuerdo y además aporto una prueba, un argumento. Como todos sabéis, Google Maps permite recibir las cronologías de tus ubicaciones. Y además te lo pinta también bastante, no tan bonito como el rap, ¿vale? Pero te lo pinta muy curioso y se ve por dónde se has movido y todo el asunto. Y si eres un hikikomori como el de antes, solo sale un punto gordo en tu casa. Y si eres un trotamundos como alguno que yo conozco, pues para aquí y para allá. ¿Vosotros habéis visto que la gente comparta eso? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la música da más reforzadores. Pero claro, la inmensa mayoría de nosotros, que ni somos hikikomori, ni hemos estado en Filipinas el fin de semana pasado, pues nuestros movimientos son muy vulgares y nadie sabe encontrarle a eso nada de particular. Mientras que luego, claro, pues nos ponemos Spotify, claro, jazz. Así que jazz. Buf. Pues jazz, New Age. Pero luego le gusta Michael Jackson. Y luego está oyendo techno a deshoras. Y luego de repente Schubert. Da mucho más juego para que te digan cosas, para que te cuenten cosas, para que te comenten, te muestren interés por ti. Ahora no, que ha estado en Madrid, luego en Alcorcón, y luego ha ido a Segovia un fin de semana. Es decir, probablemente, una opinión,
La fuente de reforzadores que hace que nos importe tanto tiene que ver con lo que dice Sofía, con la posibilidad de compartirlo y de obtener reforzadores compartiéndolo. Hipótesis, that's all. Vale. Los puntos que quedan pendientes, que son estos y alguno más, ya lo seguiremos viendo. Acordaos que el jueves tenéis una cita con práctica 1. No me hagáis el gamba, por favor, hacedla bien, para que nos vayamos de Navidades ya con sensaciones de tengo puntuación acumulada para no tenerme que preocupar mucho por enero más allá de la báscula. ¿Vale? Gracias y buenas tardes.